bendición por Facebook a más personas. Y estuvimos hablando de los primeros 4 sellos, no entramos al quinto, de los 7. Entonces hoy vamos a tratar de resumir lo que estábamos viendo la semana anterior, dándole gracias al Padre Eterno porque a través de la Escritura y a través de las noticias nos sigue confirmando el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Conforme vamos profundizando en la palabra, uno dice, ¿pero qué está más cerca? El regreso de nuestro Señor Jesucristo está mucho más cerca. Habrá personas que piensan que no, pero rápidamente recuerde que hablamos la semana anterior que los 7 sellos conllevan a las 7 trompetas, o sea que el 7º sello le da la introducción a la primera trompeta y la 7ª trompeta le da la introducción a la primera copa. Los 4 jinetes que vimos la semana pasada, para los que estaban anotando y también escribiendo las diferentes citas bíblicas, pero los 4 jinetes, el primer jinete que viene a introducir al anticristo, y lo estuvimos viendo que fue desde el principio de la iglesia, el segundo sello que traía el segundo jinete, que era una gran guerra, y el tercero que era la hambruna, pero el 4º sello traía plagas, hambre y más guerra. Si ustedes estaban viendo las noticias en estos días, ¿verdad? Que Corea del Norte jugando con sus pistolitas y Corea del Sur tirando los misiles balísticos de corto alcance, pero no hay una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, estamos viendo los conflictos que hay y todo eso es lo que la palabra nos habla de rumores de guerras. Todo lo que vamos a ver en Apocalipsis 6, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 8, es bueno que usted haga el paralelo, haga la línea cruzada también con Mateo capítulo 24, porque todo lo que habló Jesús en Mateo capítulo 24, muchas de estas cosas se explican con más detalle en Apocalipsis. Así que la semana anterior estuvimos viendo los primeros 4 sellos que nos dan una introducción a los 4 jinetes. Y estábamos hablando que esos jinetes prácticamente ya de una manera espiritual comenzaron a moverse por el mundo. Pero hoy vamos a comenzar a ver el 5º sello, y vamos a ver el 5º, el 6º y el 7º, porque con el 7º hacemos la introducción a las trompetas. El 5º sello vamos a verlo en la pantalla, Apocalipsis capítulo 6. Recuerde que hoy estamos hablando de los sellos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dice la palabra: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El versículo 11 nos dice: y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces en estos versículos, el 9, el 10 y el 11, hacemos la introducción al 5º sello. En el versículo 9 nos habla de un altar, para que usted lo pueda ver en la pantalla. El versículo 9 y 10 nos dice que cuando el Cordero, tenemos que recordar que el único que tiene el poder, la autoridad y toda la soberanía de abrir los sellos es nuestro Señor Jesucristo, que la palabra lo conoce como el Cordero de Dios, que es el mismo que anunciaba Juan el Bautista cuando decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este Cordero, que ya está en el cielo resucitado y sentado a la diestra de Dios, es el único que podía abrir los sellos. Ese sello era, por decirlo así, el código de seguridad del rey. No se podía romper, pero cuando el sello se abría, dice que el Cordero, en este caso Cristo Jesús, abre el 5º sello y vio debajo del altar. Ahora, hay que ponerle muchísima atención a esto, porque debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos. En esto hay que entender que no era que habían sido muertos porque se murieron, sino porque los asesinaron a causa de Cristo. Pues entonces todos los que murieron están ahí. No, esos son los mártires. Y nos dice que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Lo hablamos la semana anterior, todavía
es difícil ver en este tiempo y en esta zona geográfica llamado Estados Unidos gente que muera por predicar a Cristo. Vemos gente huyendo de Cristo y gente huyendo al llamado, pero estos eran y siguen siendo, porque todavía siguen asesinando cristianos alrededor del mundo, y estos que están debajo del altar es importante diferenciar que en esta zona, o más bien en esta escena apocalíptica, lo que tenemos son diferentes altares. Por eso que el ministro tiene que entender que es un altar. Hay un altar del sacrificio, pero también hay un altar del incienso. Y dice en el versículo 11, lo vemos en pantalla, dice el versículo 11, y se les dio a cada uno una vestidura blanca. ¿A quiénes? A estos mártires. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Aquí borramos el argumento de las tradiciones de los que dice que son las almas en pena. No, ¿cómo estaban estas almas? Descansando. Están en el reposo del Señor. Dice, se le dio a cada uno una vestidura blanca y les dijo que descansaran un poco más de tiempo. No que iban a comenzar a descansar. El estar en Cristo, y aquí viene la palabra presente para nosotros, el estar en Cristo es de reposo. Alejarnos de Cristo es de angustia. Y cuando alguien muere en Cristo, dice que ya está completo, pero si ese que muere en Cristo muere por testificar, por predicar y por servir al Señor, pues Dios le tendrá una corona y tendrá algo especial para estos mártires que comenzaron desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Y nos dice que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos. En este versículo nos dice que todavía falta gente que tiene que morir por causa de Cristo. Les dijo, den un poquito de tiempo, descansen, relax, tiquirice, no problema, o sea, tranquilos. Que todavía falta gente que muera por Cristo. Yo no sé si será alguno de los que estamos aquí, que diga, yo moriré por Cristo, o que cuando viene la persecución salen huyendo. Entonces, este quinto sello, para poder entender acá, nos habla de aquellos que fueron martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es el tiempo del fin del que estoy hablando? Desde el principio de que los apóstoles comenzaron a ser perseguidos hasta el día de hoy. O sea, si lo vemos hasta, ¿qué estamos hoy? 5, 6, 7, hoy es 7, ¿no? Hasta el 7 de junio del 2022. Entonces, es sumamente importante también ver que estaban debajo del altar. Y usted dice, ¿del altar de la iglesia? No, en el cielo hay altares, no un altar, hay altares. Pero este altar era el altar del sacrificio, no el altar del incienso. Entonces, cuando nosotros entendemos en el término espiritual que nosotros presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, ese es el sacrificio que Dios dice, eso es válido. Que lo que usted hace para Dios sea un sacrificio, no que si tiene pereza no lo hace, ahí no hay sacrificio. Pero también su oración, que son los que reciben los seres vivientes y llenan las copas, la oración de los santos, ¿se acuerda que lo vimos hace un tiempo? Son, la oración de los santos son la que llenan en aquella copa que es la copa del incienso en el altar del incienso. Y comento esto porque conforme vayamos viendo los sellos, vamos a ver qué es lo que pasa con estos con estas oraciones y con este incienso. Entonces, para poder tener una ilustración más clara de lo que son esos altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso estaban ubicados en el tabernáculo de Moisés, pero estaban ubicados en zonas diferentes, en puntos diferentes. El altar del sacrificio, ¿dónde estaba? En los atrios. Pero ¿dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo. ¿Por qué estaba el lugar del sacrificio en el atrio? Por el ruido y el olor que tenía sacrificar los animales. Era el lugar, el atrio, donde estaba abierto. No los atrios que hablamos que son los atrios de la iglesia, donde todo el pueblo llegaba, donde el pueblo tiene acceso, y usted todavía hoy tiene acceso a los atrios de Dios. Por eso dice la palabra, entrad por sus puertas, ¿qué? Con acción de gracias. Por sus atrios,
con alabanza. Entonces, el sacrificio que nosotros hacemos, no lo hacemos, ay, que es que el pastor me está diciendo que vaya. No, no, no. Viene en sacrificio, doblegando la carne, crucificando la carne, y viene con un cántico de alabanza. Y usted entra a la iglesia desde que sale de su casa, gloria a Dios que voy para la iglesia. Gracias, Señor, que estoy yendo a buscar esa presencia. Ese es el altar del sacrificio. Y posiblemente hay gente que batalla. Ese animal fuerte, ese toro tenía que batallar porque no iba a querer ser sacrificado. ¿Verdad, Miguel? Los búhos, decía Miguel. Pero ya cuando estamos en el lugar santo, donde no entra la carne, sino que entra el Espíritu, entonces entramos con revelación a que no sea solamente un cántico de alabanza, sino una oración de adoración, de intercesión profética. De eso vamos a estar, y va a estar hablando el apóstol Marvin, la pastora y profeta Yenori, el sábado 18 en el congreso acá. Se estará hablando de intercesión profética, se estará hablando de guerra espiritual y también de conquistando el monte de Dios, porque usted tiene que conquistar los lugares altos. Usted no puede esperar que los lugares altos le lleguen. Usted tiene que conquistar los lugares altos en adoración, con revelación y con entendimiento. Entonces, el altar del sacrificio estaba en los atrios, el altar del incienso era en el lugar santo. Y alguien se pregunta, pastor, ¿y qué es lo que hacían en el altar del incienso? Bueno, el sacerdote quemaba incienso en dos tiempos, en la mañana y en la tarde. Y ese mueble, ese altar, era un mueble de una madera que perduraba, no era una madera que se iba a quemar. Y cuando lo vemos en la palabra de Dios, porque estamos viendo Apocalipsis, y mire, esto es tan apasionante, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero uno dice, qué tremendo, como todo conecta. O sea, aquí no hay pérdida. Si usted es estudiante de la Biblia, usted dice, efectivamente, Dios nos ha hablado desde un principio. Respecto a Cristo, porque estamos hablando de Apocalipsis, pero respecto a Cristo, hablando del sacrificio y del incienso, el apóstol Pablo lo escribió. Lo tengo acá, no está en la pantalla, pero en Efesios 5:2, por si lo quieren anotar, que después lo busquen, el apóstol Pablo viene a exhortar, andad en amor, así como también Cristo os amó, y pongan la atención, y se dio a sí mismo por nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces Jesús voluntariamente dijo, yo me entregaré. Por eso es que en la iglesia nadie puede estar empujado. Si usted quiere adorar, adore. Si no quiere adorar, usted se lo pierde. Si usted quiere venir a la iglesia, bienvenido. Si no quiere venir, usted es el que pierde. Porque estar en la presencia de Dios, dice la escritura en el Salmo, delicias es a mi diestra tu presencia. La presencia de Dios nos transforma. Entonces el apóstol Pablo viene a recordar en Efesios 5:2, ¿verdad? Que Cristo se entregó, se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Y yo me hago la pregunta, ¿qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué le damos? Si lo único que pasamos es pidiéndole, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro, no quiero comprometerme contigo, pero yo quiero todo el beneficio del reino. Muchas personas lamentablemente viven así. Eso se llama ignorancia espiritual. Dije algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted logra entender lo que Dios está haciendo, entonces usted es agradecido, usted es un adorador, usted dice, yo presentaré mi vida como sacrificio, me tiraron con todo, no respondo porque hay gente que dice, no respondo lo que pase, no respondo en defenderme, pero adoro en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo lo dice. No sé si ustedes han leído el libro Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, al igual que el libro de Esther, no se menciona el nombre de Dios. Pero Cantar de los Cantares es una metáfora, ¿verdad? Y básicamente es un libro muy sensual, escrito por Salomón, hablándole a su amada, a la sulamita, a la doncella, a la prometida. Y al principio del primer siglo, hubo un debate que si lo aceptaban o no, pero lo canonizaron y dijeron, efectivamente, este libro habla cómo era el pueblo de Israel con la ley y cómo es Cristo con la iglesia.
Entonces, Cantar de los Cantares refleja al amado que es Cristo y la amada que es la iglesia. ¿Y de qué estoy hablando en esto? Del altar del sacrificio y del altar del incienso. Pero en el altar del incienso, en lo que el Cantar de los Cantares habla las recámaras del rey. Eso es, mire, qué lindísimo. En Cantares capítulo 1, para que lo anoten, no está en la pantalla, el versículo 3 dice: tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Entonces, las doncellas vienen a representar la iglesia. Y cuando la iglesia invoca el nombre de Jesucristo, la presencia sobrenatural trae un perfume a nuestra vida, un perfume que provoca alabanza, que provoca adoración, que nos conecta con el cielo, una adoración poderosa. Y entonces, Apocalipsis habla del altar del sacrificio, pero también nos habla del incienso. Entonces, aunque son libros diferentes, uno se conecta con el otro. Ahora, uno dice, y en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿cómo se reflejaba ese altar? Lo dice Levítico 4:7, no está en la pantalla, pero yo se lo leo a usted. Levítico 4:7 dice: el sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. El sacerdote tomaba aquel novillo, tomaba aquel sacrificio, y dice la palabra que tomaba solamente una parte de la sangre y la ponía sobre los cuernos que estaban en el altar. Y entonces de esos cuernos se agarraba el sumo sacerdote y decía: como el búfalo el Señor me renueva, la fuerza del Señor viene a mi vida. El sacerdote se tomaba de los cuernos del altar, como ahora tipológicamente y espiritualmente nosotros nos tomamos de Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Entonces en nuestra debilidad nos agarramos del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él es un cordero, pero que también es un león. Es el león de la tribu de Judá. Y este sacerdote solamente tomaba un poco de esa sangre, pero el resto de la sangre, dice, derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto. Entonces nuestra vida tiene que ser un sacrificio aceptable a Dios, en cuerpo, en alma y en espíritu. Tenemos que venir a la iglesia agradecidos, tenemos que estar en la iglesia agradecidos, tenemos que andar trabajando agradecidos y saber que en cualquier momento el Señor nos llama. Y si nos llama, que usted pueda decir: Señor, estoy listo. Pero qué triste es no estar listo. Por eso es que Dios sigue dando tiempo y extendiendo misericordia. Recuerde que si tienen alguna pregunta, levanta la mano, porque vamos a estar hablando, estamos apenas en el 5º sello. Dice que debajo de ese altar, cuando, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo el versículo del 6 al 11, lo vamos a leer para no perdernos de lo que estamos leyendo, porque todo va en lo mismo. Dice el versículo 9: cuando el Cordero abrió el 5º sello, estamos abriendo el 5º sello, vi debajo del altar, Juan vio las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el versículo 11 nos dice: se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Quién era el sacerdote que estaba en aquel altar? Cristo Jesús, el sumo sacerdote que nos habla el libro de Hebreos. Entonces, el 5º sello nos habla de estos mártires. Ese 5º sello, y es cuando ellos están rogando por justicia. Hay gente que está rogando por una justicia terrenal, pero esa justicia, cuando vamos estudiando los sellos, las copas, las trompetas y las copas, esta justicia de Dios por los que murieron por servir a Dios se van a ejecutar a su tiempo. ¿Y dónde lo vamos a ver?
cuando se abra el sexto sello, que ya lo vamos a ver, junto con los juicios de las trompetas y las copas. Aquí hago un paréntesis. Usted tiene que saber y tiene que diferenciar entre la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y el rapto. Son eventos diferentes. ¿Qué viene primero? El rapto, el arrebatamiento. ¿Qué viene después? Cristo. Pero entonces Cristo viene en las nubes por una iglesia sin mancha y sin arruga. El que no está así se queda, con todo pago en la tribulación. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Es mejor decir, Señor, yo no quiero perder tiempo, hoy mismo me arreglo. Porque podrá decir, no, todavía no viene el Señor. ¿Y si mueres? ¿Y si mueres? Entonces, esos juicios el Señor los hará, y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Ahora, comencé a buscar un poco de historia de estos cristianos, de estos mártires, que no son solo del primer siglo, el segundo siglo, todavía en este tiempo. Africanos que mueren, hindúes que mueren, gente allá en Oriente que mueren. Muchos de estos cristianos no van a institutos bíblicos, no fueron a universidades, no estaban en escuelas de capacitación. No sé si usted ha escuchado que hay muchas iglesias que tienen encuentro, posencuentro, lanzamiento, relanzamiento, academia. Pero el único encuentro válido es un encuentro con Cristo. Todo lo demás, decía Pablo, lo tengo como basura. De hecho, el que ha pasado por la oficina del pastor no ve los títulos del pastor, porque eso es para mí. No es para demostrárselo a nadie, eso no vale nada. Lo que vale es el encuentro con Cristo. ¿Sí? Amén. Un verdadero encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué hace un verdadero encuentro con Cristo? Lo hablábamos la semana pasada. El amor de muchos se enfriará. Estaba viendo las estadísticas en estos primeros 6 meses en Estados Unidos, más de 200, tiroteos masivos en toda la nación. Y uno dice, ¿qué montón? Bueno, en México matan, en El Salvador matan, en Honduras matan, en Perú matan, en todo lado. La situación no está fácil, nos confirma que Cristo está a las puertas. El amor de muchos se enfriará, pero ¿quién es el que se enfría? El que no tiene el amor verdadero. Porque si usted tiene el amor verdadero, ¿por qué se va a enfriar? Hágase la pregunta, si yo tengo el amor verdadero, ¿por qué dejo de orar? ¿Por qué dejo de buscar la palabra? ¿Por qué dejo de congregarme? ¿Verdad? ¿O el amor es solamente cuando recibo? El amor todo lo puede. Vamos entonces al sexto sello. Y aquí se pone tremendo. Porque le hacía la observación entre el quinto y el sexto. Por ejemplo, cuando viene Cristo por la iglesia, nosotros subiremos al cielo. Pero cuando Cristo regresa después de la tribulación, nosotros descendemos del cielo. Es necesario que cada uno de nosotros veamos los eventos diferentes. El arrebatamiento viene antes de la tribulación, pero la venida de Cristo viene después de la tribulación. Entonces, tribulación, arrebatamiento y regreso de Cristo. ¿En qué parte estamos? Bueno, estamos en los tiempos de los sellos. Y estamos listos posiblemente para entrar en el área de las copas. Y cuando viene la parte que yo creo que andamos como por el quinto sello, porque vamos a ver el sexto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, usted lo tiene en pantalla. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Vea, al abrir el sello, Cristo abrió el sello. Y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar.
En el momento que Cristo abre el sexto sello, en ese momento hay un gran terremoto a nivel global. La gente está asustada aquí en Estados Unidos por la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es la que cruza California, ¿verdad? El norte de California por San Bernardino. Yo sé que usted sabe eso, pero es bueno que se lo diga. ¿Qué distancia tiene la falla de San Andrés? Como 1.300 kilómetros, que son 800 y pico de millas. Y cuando vino el primer terremoto, a principios de 1903, hubo una separación de esa tierra. Pero lo que viene, que está pronosticado, ya no solo por la Biblia, sino por los científicos, mucha parte de California va a desaparecer. ¿O no? Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y un gran terremoto en California, no, en todo el orbe. No un terremoto, un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda. No piense que era cerda la esposa del cerdo, sino que de tipo de sacos. Ahí lo que está hablando de ropa de silicio, ropa que se usaba en el Antiguo Testamento para mostrar luto. Dice, y toda la luna se volvió como sangre. Yo quiero que usted vea esa frase, toda la luna. ¿Qué es lo que nosotros vemos? La luna roja, porque hay un eclipse. No es lo mismo que la luna se vuelva roja. Toda la luna. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. En Costa Rica a la pana no le dicen pana, le dice fruta de pan, es como le dicen en Costa Rica, que tampoco me la como, solo me la como en tostones. Pero uno está en Puerto Rico, tal vez durmiendo, se come un caldo cuando cayó la pana. ¿Quién ha oído cómo cae una pana? Suena fuerte, ¿no? Ahora dice que las estrellas, no las frutas, las estrellas cayeron contra la tierra. Esa es una lluvia no de estrellas, como una lluvia de meteoritos. Y dice, como la higuera deja caer sus higos, muchos, todos. Y en ese momento que viene el fuerte viento, el cielo se enrolla y dice, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Yo quiero que le ponga atención a eso, no desaparecieron. Fueron removidos, fueron movidos a otro lugar, porque lo que comenzó a pasar con el sexto sello, lo que ocurre en primera instancia es un devastador terremoto, causando una gran crisis masiva y una terrible devastación. Los que pasaron huracanes, ¿verdad? Yo pasé un huracán muy suavecito y varias tormentas en Puerto Rico, pero pasé varios terremotos en Costa Rica. Y hay terremotos en los cuales usted no puede caminar. Me acuerdo una vez, y el que agarré que era de 7.8. Y 7.8 uno ve y se le hace la casa. Eso está feo. Y los que han pasado un huracán que siente que la casa se le va a ir, si no es que se fue con todo y casa, yo estoy seguro que se volverá el Señor. Pero aquí no está hablando de esos eventos como lo hemos visto. Son situaciones de devastación. Los que han visto el tsunami, ¿se acuerdan los tsunamis? Que se han calmado los tsunamis, pero cuando pasó el tsunami de Indonesia, que eso fue en el 2006, ¿qué año fue? Indonesia, alguien que me ayude con la estadística, 2000 y pico, después de Indonesia, ¿verdad? Todos estos, era una locura, y la gente desesperada, se olvidaron de los tsunamis, se olvidaron de los terremotos, se olvidaron de los huracanes. Dentro de poco se olvidan de lo de Uvalde. Así es el ser humano. Lo que no podemos olvidarnos es que esto que está escrito en Apocalipsis, eso viene porque viene. O sea, usted no puede hacer nada para evitarlo. El asunto, que no solamente el terremoto, y lógicamente al haber un terremoto existirán tsunamis, sino que no lo habla a nivel terrenal y marítimo, sino que lo habla a nivel astronómico. Estrellas cayendo en el cielo, al no quedar, yo es que me metí, me puse hasta a orar, de verdad. Al irse las estrellas del cielo, lo que vas a ver es negro. Y en negro lo que vas a tener es miedo, va a tener temor. Y la misma Biblia nos dice que los que están ahí, yo quiero que ninguno de ustedes se quede, de verdad. Ellos
tendrán razón de gritar desesperadamente pidiéndole al Señor que le caiga y que lo aplaste. Así lo dice la Escritura. Vamos a verlo en Apocalipsis 6, de 16 y 17. Eso es solamente el sexto sello. Esto apenas está comenzando. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? La desesperación de la gente. Ya la iglesia no estará. Pero el que dice que iba a la iglesia, pero no se convirtió, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! Señor, tíranos las peñas encima. ¿Quién puede estar? ¿Ves que es una cosa desesperante? Y dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. La ira de Dios porque tocaron a los ungidos. La ira de Dios porque le hicieron daño a los hijos de Dios. La ira de Dios que viene a hacer justicia por los impíos, por los hijos del diablo, por los que en un momento apostataron de la fe. Y ellos dicen, ¿quién puede? ¿Quién puede? Dice, escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Por eso es que la comunidad LGTB está hablando solo de amor. Es que Dios es amor. No, pero también es fuego consumidor. Y que estamos en el tiempo de la gracia, pero hay gente que está en desgracia. Y tenemos que avisar de que tiene que haber un cambio en la vida de la gente, porque después no hay vuelta atrás. Cuando yo veo este versículo, dice, caed sobre nosotros, a las peñas, a los montes, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono. Y nosotros en la presencia de Dios, los ungidos, al que está sentado en el trono. Qué diferente, son dos escenarios. Por eso que cuando uno adora, su vida es transformada. Pero el que no tiene a Cristo dice, esa canción no me gusta. Estamos en el sexto. Un trago de agua por los que están ahí. Claro, pues eso está fuerte. ¿Cómo está su familia? Su esposo, su esposa se van con Cristo. Su hijo, su hija se van con Cristo. Su papá, su mamá, sus abuelos, sus sobrinos se van con Cristo. Esto no es juego. Y no es miedo. Es que está escrito y está más cerca. Le repito, la iglesia, y algunos debaten de eso, de que la iglesia tiene que pasar la tribulación. No, pues con lo que estamos pasando aquí. El Señor dice, vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo que son transparentes delante de mí y de la gente. Arruga. ¿Se acuerdan la ropa corduroy? Una vez lo hablamos de la... ¿Cómo dicen corduroy en inglés? ¿Ah? Corduroy. ¿Cómo? Yo leí. Corduroy. Corduroy. Se escribe igual y se dice igual, pero con acento. Corduroy. Ok, la ropa corduroy son unos canalitos, ¿verdad? Pero si usted la junta dentro de ese canal, si no lava el pantalón ahí tiene un poco de mugre, ¿no? Entonces la arruga viene a ser como la ropa corduroy. Dios quiere que esté planchadito, donde no haya nada que se oculte, donde religiosamente no metas nada por apariencia, sino que estés bien delante de Dios. Entonces, estas 7 trompetas que están descritas, estamos hablando de los sellos, ¿no? Esas trompetas son las que vienen después del 7º sello. Pero si con el 6º sello vino el terremoto, las estrellas, la devastación que hay, ¿qué va a pasar con el 7º sello? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 2. Hablando de estrellas, me acordé que usted puede mandar estrellas por Facebook. No espere que caigan del cielo, entre a la transmisión y envíe estrellitas. Sí, para que no se sienta tan mal. Apocalipsis 8. Para que vean la lluvia. Sí, pueden hacer una lluvia de estrellas. Vamos a ver quién manda estrellas ahora. Hoy voy a meterme aquí, déjeme ver si lo... Vamos a saludar. Ahí está Fulgencio. No, Fulgencio está aquí, nos está viendo también.
Ania, Yabniel, William Rivera, Pedro Rivera, Ada, mire en línea, Luz, ahí está Luz, Rey, eso es Rey, 100 estrellitas, póngale unas 400 más. La hermana Marta Carazo, allá en Costa Rica, Jessica Casilla, Luz Rodríguez, Yoli Santo, la pastora Yoli allá en Tuzla, que vamos en septiembre para la iglesia allá en Tuzla Gutiérrez, la hermana Alma, que está en Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, más de estrellitas, porque estamos hablando de las estrellas, pero ahora ya no vamos a hablar de estrellas, vamos a hablar del séptimo sello. Ahí lo tiene en pantalla. Cuando el Cordero, Apocalipsis 8, versículo 1 y 2, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando el Cordero abrió, ¿qué? El séptimo. ¿Qué sucedió? Hubo silencio en el cielo como por media hora. Inmediatamente vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Ve como el sello activa la trompeta. Dice el versículo 3 al 5. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. O sea que no va a parar los terremotos. Vamos a ver esto despacio. Versículo 1 y 2. Cuando Cristo abre el séptimo sello, hubo un silencio. Y lo especifica como de media hora. ¿Sabe qué significaba la media hora en el Antiguo Testamento? Los profetas hacían el silencio, ellos venían, hacían las oraciones, hacían los oráculos, entraban en ayuno, y había un tiempo porque estaban esperando la intervención sobrenatural de Dios por justicia. Los hijos de los profetas, cuando uno ve la historia de Eliseo, que aquellos le dijeron, sube, que era calvo, ¿no? Hizo silencio y después el Señor le mandó los osos. Dios dice el Salmo 105, por si lo quiere anotar, versículo 15, por eso que el que entra en un mover profético y entiende lo profético, sabe. No que Dios tiene preferencia, pero respecto al llamado profético, el Salmo 105, 15 dice, no toquéis a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas. Y hay gente que no se entiende eso y comienza a atacar el ministerio profético, comienza a atacar a los profetas, y después vienen los bombazos. ¿Y qué me pasó? Bueno, tocaron la unción de Dios. Así que no toques a los ungidos de Dios. Esa media hora, un silencio. Pero se habla solo de esa media hora en este pasaje de Apocalipsis 8. No. Le voy a dar unos pasajes que no están en la pantalla, pero que usted los anote. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Esto lo leí en una versión diferente, la Nueva Biblia Viva. Dice, en cambio, Habacuc 2:20, el Señor está en su santo templo, guarden silencio respetuoso delante de él los habitantes de toda la tierra. Eso está tremendo. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Le voy a dar 3 citas solamente donde los profetas vieron aquel silencio que está escrito en la palabra. Sofonías 1:7. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y Zacarías, capítulo 2, versículo 13, nos dice, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces, entendiendo lo que escribieron los profetas, lo que escribió Habacuc, lo que escribió Sofonías, lo que escribió Zacarías, cuando el Cordero abre el séptimo sello, el Padre Celestial se pone de pie. Él se pone de pie.
Dios está sentado. Dios está gobernando. De verdad que hasta que se me paró, sentí. ¿Por qué? Es que eso está. A mí lo que me da es pena ver tanta gente que se pierden por boberías, carnudos, peleando, niños espirituales. El Padre se pone de pie y viene el juicio sobre la tierra. Yo creo que es cuando más tenemos que evangelizar. Hubo un silencio y el Padre Eterno revisa su bitácora, eso yo hablando, abre los libros que Él tiene acceso, dice fulano tal, en un momento me prometió que estaba conmigo, no está. ¿Dónde está? Los que tocaron la iglesia, los que atacaron a Cristo, los que prometieron y no cumplieron. Eclesiastés dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Mire, vienen tantos versículos en ese minuto, en esos 30 minutos de silencio. El Padre se pone de pie y ahí están los 7 ángeles que están delante de Dios y le dan 7 trompetas. Esas 7 trompetas que después van sonando, nos habla la palabra, pero no le puedo dar todo hoy. Al sonar la 7ª trompeta es cuando Cristo viene por la iglesia. O sea que nosotros, antes de irnos, vamos a ver cosas muy feas. Y yo lo que veo, en vez de meter miedo, es Dios dando oportunidad. Es el amor de Dios siendo derramado a través de señales, y que usted y yo somos los responsables de decirle a la gente, va a seguir en esa flojera espiritual. Es que si le hablo y se ofende, que se ofenda. Porque es mejor que entre ofendido para que sea restaurado, que no que siga ofendido y condenado. De verdad. Las iglesias alrededor del mundo están vacías. Sí se nos llenan las iglesias, pero no como antes. Y ahora hay un montón de gente que es pastor, que Dios nunca lo mandó y ellos son pastores, dicen. El asunto no está fácil. Dice, otro ángel vino, no de los 7, otro, versículo 3, y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Cuál es el altar? El altar que está hablando acá. ¿De cuál altar? Está el del sacrificio y el del incienso. Pero póngale atención lo que dice el versículo 3. Y se le dio mucho incienso. ¿Cuándo llenan eso? Mañana usted aquí a las 7 orando. Su oración se convierte en incienso para el ángel. ¿Lo entendieron? Pero hay gente que ni siquiera produce incienso. Usted diga, yo voy a llenar las copas de los ángeles con mis oraciones. No pidiendo cosas materiales, pidiendo por salvación, pidiendo por conversión, pidiendo por arrepentimiento, pidiendo por avivamiento, pidiendo por misericordia, pidiendo por su vida, pidiendo por la del otro, pidiendo por la ciudad, pidiendo por esta nación. Un tiempo de oración. No podemos dormirnos en los laureles. El profeta Ageo, y aquí no está en el guión, pero el Señor me lo está trayendo, que el profeta Ageo, que significa festivo, se encuentra un pueblo muy cómodo y la casa del Señor abandonada. Y aquí le hablo con la autoridad de lo que pasa en la iglesia. La gente busca su propio bien. La gente quiere su beneficio. La gente quiere su milagro. La gente quiere la provisión de Dios. Pero cuando hay que decir, ¿alguien puede estar aquí? A lo boricua, coquí, coquí. O sea, te dejan en visto, como se usa popularmente hablándolo. Entonces el profeta Ageo viene, cuando usted lee a Ageo, y él dice, subid al monte y traed madera y edificad la casa, porque la casa del Señor está vacía, mas la casa de usted está llena. Entonces Dios manda un profeta para que la gente se vuelva a Dios. O sea, no es posible que usted esté mejor que la casa de Dios. Otros 30, señor, agréguele 30 minutos más de silencio en el cielo. Dice,
Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Aquí nos encontramos otro altar. Mire, si usted logra conectar en el espíritu lo que estamos leyendo, aunque usted venga en chanclas, aunque usted venga ahí con la ropa de trabajo, pero usted viene al altar, o usted viene a la silla y usted se presenta aquí, espiritualmente Dios le está dando la oportunidad de que su oración llegue a un altar de oro. No es cualquier oración la que hacen los hijos de Dios. La oración del justo puede mucho. Y dice que esos se le dieron el incienso que lo añadiera a las oraciones de los santos. Estoy en el versículo 3, de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Del trono de Dios hay un altar de oro. Dice, entrando por su puerta con acción de gracias, ¿verdad? Entrando por sus atrios con acción por su puerta con alabanza. También dice la palabra, entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero después nos encontramos el trono del Padre Celestial. Y delante de ese trono del Padre Celestial hay un altar de oro. Mire todos los beneficios que tienen los hijos de Dios, que tenemos. Dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, relámpagos, ruidos y un terremoto. Ahí se activa la séptima trompeta. Es la primera trompeta. Pero estamos hablando de qué, ¿verdad? Cuando Cristo abre el séptimo sello, se da paso a la trompeta. Preguntas, está interesante, ¿no? Hay preguntas. Seguimos. Porque los ángeles, es que esto es un tema muy presente. Años atrás decía la gente, sí, aleluya, deje de trabajar, no, siga trabajando, siga estudiando, no deje de hacer sus cosas, porque ahora no vamos a tener un poco de analfabetas y de vagos en la casa porque Cristo viene. Usted sigue trabajando, usted sigue orando, usted sigue haciendo las cosas y buscando a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Pero que no es una preparación de conocimiento, sino una preparación de acción en el Espíritu. Vamos a ver Apocalipsis 8:6, para entrar un poquito con las 4 trompetas. Cerramos aquí. Mire, esto es muy genérico, muy por encima de lo que estoy hablando, porque cada evento, el incensario de oro, el altar de oro, la mano del ángel, que Dios todo tiene una explicación y un porqué. Pero la idea es que usted también profundice en su casa, que le pregunte al Señor qué le quiere revelar, porque si no, Cristo viene y no terminamos ni el séptimo sello. Apocalipsis 8:6, lo tiene usted. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. ¿Estás preparado? Como los ángeles dice, se prepararon. Porque no es prepararse a ver si entona la trompeta. Es estar preparado para cuando le digan, ahora. Son 2 cosas diferentes. Una cosa que te prepares académicamente y otra cosa que te prepares espiritualmente. ¿Cuál es más importante? La espiritual. Pero no se puede hacer la espiritual sin la otra. La mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, en esa trompeta, ¿verdad? Ellos se preparan los 7 ángeles, que son 7 ángeles específicos con 7 trompetas específicas. Pero lo que va a provocar ese primer trompetazo ya no va a tocar ni el cielo ni el mar, y va a tocar la tierra, pero en otra índole. Apocalipsis 8:7 dice, el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y se fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba
verde. Entonces, esa primer trompeta viene a traer un juicio sobre las cosas que están en la tierra. El primer juicio tiene que ver con las estrellas, con el mar, con la tierra. Pero ahora dice que quemó la tercera parte de los árboles y quemó toda la hierba verde. Y la gente sigue viva. De los que queden, algunos morirán. Esto se trata de vida o muerte. Preguntas. No voy a darle más, no saturarnos la cabeza. Vimos siete sellos, 4 jinetes. Apenas estamos entrando en la primera trompeta. Esto es fácil. El que está en Cristo no tiene por qué preocuparse. Preocuparse debería de ser el que no tiene a Cristo, o el que ha abandonado a Cristo, o el que no quiere nada con Cristo. Entonces, el séptimo sello nos lleva a la primera trompeta. Y esa primera trompeta, recuerde que los sellos, las trompetas y las copas son juicios de Dios. El Hijo de Dios no está bajo juicio, está bajo la gracia. Pero llegará un momento, cuando estemos en el cielo, donde los libros serán abiertos y seremos juzgados por todas las cosas que hicimos y dejamos de hacer. No un juicio para condenación, sino un juicio de compensación. O un juicio para decir, te mandé a hacer esto y no lo hiciste. Te mandé a predicarle a aquel y no lo hiciste. Te dije que vinieras y te congregaras y no lo hiciste. Me imagino tantas cosas que Dios puede sacar en eso. Podías hacer lo bueno y no lo hiciste. Ahora, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, en esa parte existirán sorpresas. ¿Por qué? Yo recuerdo, y no hace mucho tiempo, cuando yo me convertí, la gente se peleaba por servir a Dios de corazón. Ahora la gente se pelea por exhibición. Quieren altar, pero no quieren cuarto cerrado de oración. Que me vean. Y la realidad, al día de hoy, mucha gente no quiere trabajar para la iglesia, para el Señor, hacer cosas. Y eso comienza con la evangelización. Eso comienza con el discipulado. Qué silencio, ¿no? En otros momentos, años atrás, ¡amén! ¡Aleluya! Salía la gente de la iglesia a buscar gente. Ahora salen de la iglesia a buscar la cama, comida, estamos cansados. Y eso es parte de la anestesia que el anticristo ha metido en la gente. Una anestesia a no ser conscientes, a andar soñolientos. Por eso el profeta escribió, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Habla de salvación, pero hay gente que es salva que está dormida. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Gloria a Dios. Cristo viene, iglesia. Estaba viendo de mis apuntes, yo creo que hace como 3 años hemos venido, no, hace bastante tiempo, yo nunca he dejado hablar de que Cristo viene, pero últimamente son demasiadas evidencias de que Cristo está a las puertas para que nosotros no vayamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Esa primera trompeta trajo granizo, esa primera trompeta fuego, sangre. Es que nuestra mente no nos da para pensar, pareciera una película de Hollywood, ¿verdad? Esas películas de terremoto tan sumamente exageradas, porque lo que hemos pasado terremotos sabemos que se mueven, que las cosas se caen, pero no que pasa toda la película y no termina de moverse. Pero cuando vengan el tiempo de las trompetas, así será. Y llegará un momento en que la gente se va a querer morir y dice que la muerte huirá de ellos. Alguien dice, yo me quiero morir, me corto la cabeza, cae la cabeza, la tengo que juntar porque no me morí. Me saco el corazón, pues anda con el corazón en la mano, pues no se va a morir. La muerte huirá, la gente no se morirá. Ahora, no significa que no le dolerá. Y será tanto
el ataque demoníaco de opresión. Fíjese que creyentes, hijos de Dios, redimidos, están siendo oprimidos por el diablo. Hijos de Dios. Ahora, ¿qué no harán los demonios con los que no tienen la cobertura de Dios? Eso va a ser una opresión satánica, diabólica, infernal, sumamente espantosa, para que usted diga, voy a ver si acepto a Cristo. No, voy a ver. No. Yo no me quiero quedar. Y no quiero que nadie se quede. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo. Si ustedes quieren, pues al menos no vuelven con estos estudios, ¿no? Pastor, ¿cuándo va a comenzar las clases de verano? Porque después vamos a ver cómo las montañas llenas de fuego caen en el mar. O sea, es una cosa, y todavía es la primera, segunda. Por eso, el Señor advirtió que cuando venga el día de la ira de Dios, que eso está en Mateo, déjeme verlo aquí, Mateo 24. Mateo 24. Voy a leerlo. Ahora, en esta versión que tengo, que es una Biblia actualizada, hoy que estamos ahí, está casi terminando, pues ya vamos a terminar. Mateo 24, cuando usted lo lee del versículo 29 en adelante, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso es cuando suene la trompeta de Cristo, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí nos habla la confirmación de la séptima trompeta. Pero entonces, dice, y enviará sus ángeles, estoy palabreando, brincándome en algunos versículos, con gran voz de trompeta reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y otra vez habla de la higuera, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. Después dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Hay comida, está lleno, hay oración, la gente no quiere, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y viene algo tremendo que ya aquí no podemos entrar en sentimiento. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nadie sabe, pero mucha gente se va a quedar, aunque no queramos, pero tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer. Amén. Entonces, nos falta ver un poco de trompetas, de copas, y lo que es arrebatamiento, lo que es tribulación, y lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué silencio! Vamos a despedir la transmisión de Facebook para orar aquí por los que están asustados. No, por los que están meditando. Así que recuerden, antes de despedir, este jueves de avivamiento a las 7, el domingo, el viernes a las 7, pastora. A las 7 es culto de niños, 7 de la noche. 7 de la noche. Pero vamos a ver, 16, 17 y 18 y 19, que el jueves, viernes, sábado y domingo, estará el apóstol Marvin acá, la pastora Yenori. En el Congreso, la gloria de Dios es sobrenatural. Amén. Así que despedimos la transmisión y póngase de pie usted para orar.